Estamos celebrando, estamos de fiesta, vimos una guerra entre Nich Jiménez y el Dragón Sánchez este fin de semana, una de las mejores peleas en lo que va de este 2025 y México tiene nuevo campeón y en este video te voy a platicar de la guerra entre Nich Jiménez contra Daniel el Dragón Sánchez, donde Nich Jiménez se convirtió en campeón continental latino plata en el peso superligero por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a platicar también del espectacular knockout del mágico, del Magic Salas, guerra total boxística en la alcaldía Cuauhtémoc. También platicaremos de la victoria de Cougar Curiel sobre Jordan Pantene, que Pantene no se dio fácil, fue una gran pelea, fue una guerra. También rumbo al final de este video vamos a platicar del triste y lamentable escándalo entre los hermanos Fernando Vargas y Amado Vargas, que se agarraron a golpe los hermanos en el hotel, algo muy triste y lamentable, muy mal por los hermanos. También vamos a platicar de Zuffa Boxing de Dana White, que ya empieza la primera cartelera este mes de enero. Te invito a que te quedes hasta el final porque este video está muy bueno y lo que te contaré aquí no lo vas a ver en ningún otro canal de boxeo. Quédate hasta el final porque este video no tiene desperdicio alguno. Y arrancamos con otro campeón para México. El Nich Jiménez gana en una guerra espectacular en duelo de capitalinos. Gabriel el Nich Jiménez venció al Dragón Sánchez por decisión y dio un paso más rumbo al campeonato del mundo. Y es que qué buena pelea, qué buena pelea, una guerra respetable público. La noche de ayer, sábado 18 de enero, en la Ciudad de México, en el Deportivo Cuauhtémoc, donde el Nich Jiménez se la rifó y fue mejor. Una pelea pactada a 10 rounds, en la que se impuso el Nich por una sólida decisión unánime con tarjetas de 99-91, 96-94 y 97-94. En la búsqueda por el campeonato del mundo, los dos guerreros aztecas se dieron con todo desde el round 1, donde el Nich Jiménez fue el que propuso la pelea desde un inicio. El Nich salió a presionar, salió a buscar y llevó en varias ocasiones contra las cuerdas a un Dragón Sánchez que recibió mucho castigo, como puedes ver en estas imágenes. Pero fíjense, el corazón del Dragón Sánchez, a pesar de todo el castigo, a pesar del cansancio, logró terminar la pelea de pie. Muy valiente el Dragón Sánchez, se la rifó de una pelea muy buena, a pesar de no haber sido el favorito, se la rifó el Dragón Sánchez. No se la dejó nada fácil al Nich Jiménez, una pelea donde la presión y el volumen de golpeo eran del Nich Jiménez, pero el Dragón Sánchez quería terminar la pelea también con un solo golpe de poder, pero poco a poco, con el paso de los rounds, el poder del Dragón Sánchez se fue desgastando. Hay que decir también que el Dragón Sánchez presentó un juego de cintura muy bueno, sobre todo al principio de la pelea, donde el juego de cintura del Dragón hacían fallar muchos golpes al Nich en la primera mitad del tiro, y la respuesta tan buena que tuvo el Dragón Sánchez con su izquierda puso en varias ocasiones en predicamentos al Nich, pero a partir del sexto round el Dragón parecía que se apagaba, como que se le apagaba el fuego. El Dragón era paciente, quería contragolpear, pero el Nich no dejaba de avanzar, no dejaba de tirar golpes, y el Nich en toda la pelea era quien mantenía la presión y el volumen elevado de golpes conectados. Hasta 6 seguidillas de golpes el Nich Jiménez logró conectarle al Dragón Sánchez. Dragón Sánchez valiente se negaba a caer y al final de la pelea ambos guerreros resistieron el intercambio de golpes, los dos muy valientes, y se tuvo que ir a las tarjetas, donde los tres jueces decretaron que el vencedor sería el Nich. Ganó el Nich Jiménez un título del Consejo Mundial de Boxeo, aspirando a mejores oportunidades. Esto ayer por la noche, el Nich Jiménez se convirtió en campeón continental latino plata en los pesos superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Tremenda pelea, de las peleas que más me han gustado en este 2026. La alcaldesa Alexandra Rojo de la Vega le otorgó el cinturón al campeón mexicano en un evento muy emotivo, muy bueno la verdad. Y en la misma cartelera, el capitalino Ricardo el Magic Salas obtuvo su primer triunfo del año con un espectacular knockout en el tercer round ante el jalisciense Bryan Carrillo, también en esta misma cartelera. Todo esto en el Deportivo Cuauhtémoc, y chéquense nada más la calidad de gancho al hígado del Magic. Ya el Magic había mandado a la lona en el segundo round a Bryan Carrillo, pero la campana salvó a Carrillo, y para el tercer round el Magic Salas repitió la dosis apuntando directamente al hígado hasta que lo reventó. Lo reventó de tanto poder, de tanto insistir, un poder espectacular del Magic Salas, y a mi gusto estas dos peleas fueron las mejores de la cartelera, estuvieron estupendas la verdad. El que no peleó en esta cartelera y estaba programado fue el Rocky Hernández. La Comisión de Boxeo Profesional de la Ciudad de México afirmó que el Rocky no pasó los exámenes médicos por una lesión en su ojo, y la pelea ante Gerson Escobar no se pudo realizar desafortunadamente. Lástima que el Rocky no pudo pelear, faltó el Rocky en esta cartelera
cartelera, pero a pesar de eso, la cartelera sí estuvo muy buena, estuvo llena de acción. Muy buena cartelera la verdad y superó totalmente mis expectativas. Muy buen boxeo vimos la noche de ayer, la mera verdad, y esto fue ayer sábado. Y el viernes por la noche, por parte de Golden Boy Promotions, peleó el mexicano Raúl el Cougar Curiel, ¿se acuerdan? Iba a pelear la revancha contra Alexis Rocha, pero Alexis Rocha se sintió mal, no pudo dar el peso, tuvo problemas de deshidratación y se canceló la actuación de Rocha, y en cambio nos pusieron a Jordan Pantene. Jordan Pantene, quien lo hizo bastante bien, yo no esperaba nada del Pantene y me sorprendió. Pantene dio una guerra total de inicio a fin, muy digna actuación de Jordan Pantene. A pesar de que le dieron un día para prepararse, se llevó la pelea hasta la distancia, pero ganó el mexicano Raúl Curiel por decisión. Una pelea donde Raúl Curiel estuvo a punto de noquear a Pantene. El de Tamaulipas lo hizo bastante bien. Raúl Curiel inicia muy bien el 2026 ganando su primer pelea del año. Vimos una buena pelea, la mera verdad, nada que reclamar a nadie. Gana Curiel por decisión unánime en una pelea muy buena el viernes por la noche en los Estados Unidos. Y lo más reprobable del fin de semana, lo más feo, lo más gacho, lo más triste y lamentable es que los hermanos se peleen. Ayer por la noche estas imágenes se hicieron virales donde Fernando Vargas Jr. se peleó con su hermano Amado Vargas en un hotel. Los dos son hermanos del general Emiliano Vargas, hijos del Feroz Vargas, quien fue 2 veces campeón mundial Super Welter, y la verdad se ve mal que la dinastía Vargas caiga en estos papelitos. Fernando Vargas es el hermano mayor, pelea en Super Welter, Amado Vargas es el mediano, pelea en Super Pluma, y Emiliano el general Vargas pelea en Super Ligero y es el menor. La noche de ayer los dos hermanos Fernando y Amado se involucraron en una fuerte pelea a golpes, se agarraron a golpes dentro del lobby en un hotel de Las Vegas. El incidente fue grabado en video y se viralizó rápidamente. En estas imágenes que se hicieron virales se puede ver a los dos hermanos Vargas forcejeándose, lanzándose golpes, diciéndose de cosas y al final siendo separados por gente que estaba ahí alrededor. Impactante y triste, la mera verdad. No hay una explicación oficial ni declaración de la familia Vargas sobre el motivo exacto de la pelea. El video salió prácticamente de la nada y no se ve el inicio del altercado. Es la misma sangre, hombre, esto no se vale. Esto nunca debería de pasar entre hermanos, menos. Esperamos que hagan las paces y que se apoyen mutuamente y que se quieran y que se arrepientan, porque esto entre hermanos no se vale. Son la misma sangre, hombre. Triste y lamentable lo de los hermanos Vargas. Chéquense el video. Y fíjense que pasando a otros temas, ya se va a estrenar la nueva liga de boxeo de Dana White y se llama Zuffa Boxing, y Dana White acaba de fichar a ni más ni menos que a Jay Opetaia, al caníbal, para que forme parte de Zuffa Boxing, y esto es muy bueno porque nosotros los fans vamos a tener más variedad, vamos a tener mejores peleas, la competencia siempre es muy buena, que no haya monopolios, y los que vamos a ganar de esto somos los fans. Y el 23 de enero, ya en este mes para que la apuntes, 23 de enero es la primer cartelera de Zuffa Boxing y va a estar buena porque van a pelear dos mexicanos. En la estelar pelea Callum Walsh contra Carlos el Chema Ocampo. Pelea en Super Welter. El Chema Ocampo tiene un récord de 38 peleas ganadas, 26 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 2 por nocaut. Tiene 30 años, mide 1.79 y tiene un rango de alcance de 185 centímetros. Es un peleadorazo de Ensenada, Baja California, y pelea en Las Vegas contra el invicto irlandés Callum Walsh, quien tiene 24 años y con un récord profesional de 15 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, mide 1.75 con un alcance de 182 centímetros, pelea pactada a 10 rounds. Esta pelea está muy buena y es la estelar, va a estar genial, Por si fuera poco, también va a pelear el exolímpico Misael Rodríguez contra Austin de Anda.
El Chino Rodríguez tiene un récord de 15 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut, está invicto, es de Chihuahua, tiene 31 años. Su última pelea la ganó a Omar Chávez, ¿se acuerdan? En San Luis Potosí por decisión unánime en enero del 2025. El Chino ya tiene un año sin pelear, el exolímpico, vamos a ver qué tal le va. Austin de Anda es mucho más joven que el Chino, tiene 22 años, está invicto y tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut. Estas dos peleas a mi gusto son las mejores de la cartelera de Zuffa Boxing. Se estrena Dana White en el boxeo, la cartelera es el 23 de enero, cae en viernes y ojo con esto, la podrás ver exclusivamente por Paramount Plus. Vamos a ver si no está tan cara. La puedes ver solamente por Paramount Plus. Vamos a ver cómo le va a Dana White en esta nueva faceta. A Suleiman, eso sí, no le gusta mucho que Dana White entre en el negocio del boxeo, pero a mí como fan me encanta. Me encanta que tengamos más peleas para escoger, más variedad. Me gusta la idea y a ustedes quiero leer su opinión, quiero leer qué opinan de Zuffa Boxing y de Dana White aquí en la cajita de comentarios. Un fin de semana muy bueno, muy intenso, donde hubo de todo. México tiene nuevo campeón, la cartelera en la Ciudad de México estuvo impactante, el Mágico Sala se vio espectacular, qué chulo gancho al hígado se aventó. El Cougar Curiel dio una guerra con el Pantene del que no esperábamos nada y nos dio una muy grata sorpresa. Un fin de semana muy bueno, la mera verdad. Y si el contenido de Richie Vlog, si el contenido de nuestro canal te gusta, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones. La suscripción es totalmente gratis y aquí te dejo una playlist llena de anécdotas del boxeo mexicano. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi esquina, mi apoyo, mi amigo aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.